Hola Iglesia, buenos días. Les queremos dar la bienvenida en este día del Señor. Quiero saludarlos a todos, aquellos que están allá desde sus hogares, darles la bienvenida, que podamos disponer nuestro corazón y todo lo que somos para poder entregar adoración al Señor. Quiero dirigirme a aquellas personas que se encuentran angustiadas, que el Señor les traiga paz. Recuerden que el Señor es el que trae paz. Aquellos que están enfermos, el Señor es su sanador. Aquellos que están afligidos, el Señor trae consuelo. Aquellos que están pasando por alguna necesidad, el Señor es su proveedor. Él es todo para nosotros. Entonces, quiero que dispongamos nuestro corazón y le entreguemos este día al Señor. Bueno, y nos alegramos siempre que nos podamos reunir a pesar de la distancia. Voy a parafrasear el Salmo 100, que dice: aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoremos al Señor con gozo, vamos ante Él cantando con alegría. Pues reconozcamos que el Señor es Dios, que Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo y ovejas de su prado. Entremos ahora por sus puertas con acción de gracias. Vamos a sus atrios con alabanza y démosle gracias y alabemos a Dios. Y alabemos su nombre, pues Él es bueno, su amor inagotable y permanece para siempre, y su fidelidad continúa de generación en generación. Así que, hermanos, alegrémonos siempre ante la presencia del Señor, porque Él es fiel. Ahora los invitamos a que juntos oremos. Buenos días, hermanos. Un saludo especial en este domingo, esperando que todos se encuentren allí en casa, disfrutando de la presencia del Señor. Enviamos un saludo especial a la familia Caicedo, pues nuestro hermano Horacio partió a la presencia del Señor. Así que un abrazo de fortaleza para María Olivia y toda su familia. Confiados en la esperanza, en la promesa que el Señor nos ha entregado de la vida eterna. En este domingo vamos a disponer nuestro corazón para darle gracias por su vida, por el ejemplo que Él nos entregó de fe, de constancia y de fidelidad. Así que deseamos que Él esté en la presencia del Señor como el Señor lo ha prometido. Hay una respuesta en todos los momentos de angustia y debilidad que el Señor nos da como ejemplo en Juan 11. Él le responde a una persona en Juan: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y en Juan 11, 25, Jesús responde: yo soy la resurrección de la vida. El que cree en mí vivirá aún después de muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Amén. Así que para este tiempo le damos gracias al Señor por su provisión, por su amor, porque Él está delante de ti y nunca te abandonará. Vamos a reflexionar sobre la palabra en Jeremías 17:7. Dice: pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afectará el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Señor, te damos gracias por todo este tiempo, porque tú nos has enseñado en este tiempo a que activemos la fe. Nos has llamado a que nosotros confiemos y creemos en ti. Sabemos que tú tienes promesas grandes para nosotros y esas promesas son verdaderas. Así que confiamos y descansamos en tu promesa de salvación sobre nosotros y en tu promesa de que en momentos de angustia estás ahí y nos dejaste el Consolador para que nosotros estemos tranquilos y confiados. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, un abrazo especial para ustedes en sus casas. Amén.
fiel, siempre fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos a ti, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Tú eres fiel, siempre fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy, siempre Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel. Te adoramos siempre, Señor. Bendiciones. Señor, desciende aquí. Dios, desciende aquí. Dios, desciende aquí. Te quiero escuchar, te quiero hablar. Desciende aquí. Dios, desciende aquí. Desciende aquí, te quiero tocar, te quiero abrazar, desciende aquí. Espíritu, desciende aquí. Consolador, desciende aquí. Salvador, Dios de amor, desciende aquí. Na 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 na. Dios, desciende aquí. Dios, oh,
aquí. Salvador, Dios de amor, desciende aquí. Desciende de nuevo, desciende con fuego, desciende en victoria, desciende en gloria a Dios con poder, desciende aquí. Na 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 na. Señor, desciende en los hogares del GDF, papá. Desciende con tu Espíritu Santo y con tu fuego, Dios. Desciende en medio de esta situación. Te creemos, papá, te creemos. Dios, desciende aquí. Dios, desciende aquí. Te quiero escuchar, te quiero hablar. Desciende aquí. Espíritu, Espíritu, desciende aquí. Levanta tus manos, consolado. Desciende aquí. Salvador, Dios de amor, desciende aquí. Desciende de nuevo, desciende con fuego, desciende en victoria, desciende en gloria a Dios con poder, desciende aquí. Una vez más, desciende, desciende de nuevo, desciende con fuego, desciende en victoria, desciende en gloria a Dios con poder, desciende aquí. Desciende de nuevo, desciende con fuego, desciende en victoria, desciende en gloria. Dios con poder, desciende aquí. Una vez más. Dios con poder, desciende aquí. Dios con poder, desciende aquí. Buenos días, Dios les bendiga a todos. Gracias por estar ahí en familia, con un corazón dispuesto, un corazón que alaba, un corazón agradecido al Señor por su grandeza, por su amor, por su fidelidad, siempre con su pueblo. Bueno, seguimos en este tiempo especial de nuestra campaña, analizando y compartiendo los principios de la palabra del Señor que tienen que ver con todas aquellas áreas, montes lo hemos llamado, que constituyen la vida de una nación y que constituyen la vida también de la familia nuclear. Ahí en nuestras familias se gesta toda esta proyección que debiera manifestarse en todos los montes que hemos mencionado, en el monte de la comunicación, la economía, la celebración, la familia, la adoración, el gobierno. Y hoy vamos a hablar precisamente de este monte, del monte del gobierno. El deseo de Dios siempre ha sido que su pueblo sea cabeza y no cola. Siempre ha habido una especie de falsa humildad, pensando que el pueblo de Dios o los hijos de Dios debieran ser humildes porque ignoraban, porque apenas escasamente conocían los pasos esenciales para llegar al cielo. Pero Dios nos ha llamado para gobernar la tierra,
para gobernar los montes, como ya hemos visto en todas estas enseñanzas que hemos tenido permanentemente en este tiempo, incluyendo estos de cuarentena. En otras palabras, el Señor quiere que su pueblo lidere la conquista de estos montes, que traiga su reino a esta tierra, específicamente en esas áreas. Antes hablamos traer el reino de Dios a la tierra, entonces significa que tú en tu área, sea de educación, de negocios, de los medios de comunicación, de los medios artísticos, de los medios de negocios, ahí debe establecerse el reino de Dios y tú y yo somos embajadores del reino de Dios para establecer esos principios y valores en aquellos lugares. También hemos visto que es importante que esta conquista se haga desde la perspectiva de Dios y en el poder del Espíritu Santo. Esta es una guerra espiritual. Aquí no se puede conquistar solamente con entendimiento o con estrategias humanas. Debemos ir revestidos de la gracia del Señor, porque aquí lo que hay son potestades espirituales y solo pueden ser vencidas con armas espirituales. Estas huestes espirituales de influencia en esos montes se manifiesta a través de espíritus malvados que ya hemos visto, como Jezabel, Baal, Beelzebú, Apolión, Lucero, etc. Y cada uno de ellos tiene una expresión específica de destrucción y especialmente de tener vedada la sabiduría de Dios hacia los hombres. Dice la palabra que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ellos. ¿Quiénes son ellos? De los que están en el mundo, en el sistema mundano sin Cristo. Están ciegos espiritualmente. Y esa es la acción satánica en cada uno de estos montes. Satanás, a través de todos estos principados, quiere mantener su gobierno y ha usurpado eso. Eso no le pertenece a él, le pertenece al Señor, porque Él lo conquistó absolutamente en la cruz del Calvario. Pero Satanás quiere ser adorado, quiere ser venerado, y él quiere mantener su posición en esos lugares. Pero Dios nos ha enviado a nosotros, a su pueblo, para tomar posesión de esa tierra. Es la tierra prometida que debemos conquistar. Todo el pueblo, y de todo el pueblo el Señor sacará personas especiales, como lo hizo siempre a través de la historia bíblica, para que vayan y cumplan una función especial. Pero todo el pueblo nos convertimos en soldados que vamos a conquistar esas tierras. Por esta razón, entonces, es necesario que nos vistamos de toda la armadura de Dios, como dice Pablo en Efesios capítulo 6, verso 10. Vestidos de la armadura, de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, poderes y huestes espirituales de maldad. No es nada fácil esta tarea que tenemos. Para eso se necesita valentía, determinación. Y en realidad no es que haya mucho de eso en nosotros, pero cuando el Señor nos reviste con su Espíritu, y es lo que debemos buscar, entonces el poder del Espíritu Santo nos hace fuertes, nos hace valientes, nos hace sabios y nos permite alcanzar los objetivos de Dios. Recordemos que el texto base de todas estas meditaciones está allá en Isaías capítulo 2, verso 2, que dice que en los últimos días el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes. Se alzará por encima de todas las colinas y hacia él confluirán las naciones. La casa de Dios, el monte de Dios, será reconocido como el lugar de donde fluye la sabiduría, la gracia, la enseñanza, la virtud, la vida de Dios
que muchos están anhelando por estos días. Por eso el propósito de Dios para la iglesia, para nosotros su pueblo, no es que nos dediquemos solamente al monte de la adoración, al monte de la fe, a la construcción de nuestras propias vidas espirituales, a la formación de nuestro núcleo familiar y de pronto compartir la palabra por allí a algunas personas y hacer buenas obras. Dios quiere que vayamos más allá. Quiere que seamos conscientes de que nuestra responsabilidad es asumir el liderazgo y ser embajadores, como hemos dicho, en el lugar en que Él nos ha puesto. Hay un texto en Mateo capítulo 22, verso 44 que el Señor Jesús hizo referencia y dice así: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Esto es gobierno de Dios. Este texto se repite en varios lugares, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y es una referencia que se hace en donde Dios el Padre está hablando a su Hijo. Y el Padre le dice al Hijo, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies, debajo de tus pies, bajo tu gobierno. Esta es una promesa que Dios ha hecho, que aún no se cumple, pero que se va a cumplir. Esto es parte de la esperanza que nos sostiene, nos fortalece y nos proyecta siempre, que en medio de las dificultades que se han vivido por 2000 años, situaciones críticas en muchos lugares de la tierra, en muchos procesos, siempre, como dice la palabra de Moisés, acerca de Moisés, él se mantuvo como mirando al invisible en medio de todas las tragedias que tuvieron que vivir hombres y mujeres de Dios. Esto sucederá entonces antes del regreso de Cristo. No será después. Algunos pensamos y nos gustaría, y a algunos les gustaría mucho, que el Señor viniera pronto, que nos sacara de las angustias y dificultades que tenemos y nos librara del caos. Pero el Señor dijo, antes que yo venga por ustedes, esto tiene que suceder. Los reinos del mundo tienen que llegar a ser del Señor y de Cristo. Así que tenemos que prepararnos más bien, tener la disposición para ser sus instrumentos, sus embajadores, sus soldados que conquistan esos lugares, que mantienen la lealtad, la fidelidad y la confianza y la fe y la doctrina pura de su palabra. Doctrina que quiere decir obras adecuadas, conformadas a la palabra de Dios. Este texto entonces se refiere a estas instituciones políticas cuyo monte ha sido usurpado por el enemigo. Claro, ha tenido el campo abierto para poder actuar allí porque los cristianos por muchos años pensamos que el gobierno, la política era una acción del diablo, era un lugar donde el diablo gobernaba. Por supuesto que el diablo gobierna donde no hay luz, donde no hay testimonio. Pero esa parte ha ido pasando y nueva conciencia ha venido trayendo al corazón de los cristianos, de los hijos de Dios, para decir y entender realmente que somos luz del mundo, no meramente luz que se pone debajo de una mesa, sino que se pone encima para que alumbre a todos. Quiere decir que vaya afuera a las diferentes entidades y circunstancias y situaciones que se presentan en esta tierra. Esto ha ido cambiando. Muchos ministros han tomado la acción, han sido pioneros en esto. Han ido abriendo puertas para que paso a paso el reino de Dios, la palabra, la verdad, la justicia y la rectitud penetren en aquellos lugares. Y ya está creando una dimensión nueva de comprensión y de deseo por la justicia. Isaías capítulo 60, verso 11, dice, por ejemplo, levántate y resplandece. Esa es la voz del Señor para su iglesia. Levántate y resplandece, porque ha venido
tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la aurora del Señor brillará, la promesa. En medio de la oscuridad brillará la luz. En medio de la oscuridad viene la presencia de Dios y dice, sobre ti se manifestará su gloria y las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer esplendoroso. Qué tremenda promesa, ¿verdad? Qué tremenda palabra de esperanza para el mundo. En medio de las tinieblas es cuando más la luz va a resplandecer. Por eso hemos oído y seguimos oyendo y se sigue propagando esta verdad en medio de estas circunstancias que estamos viviendo en estos tiempos. Sí, hay situaciones difíciles. Dios ha hecho un paréntesis, pero Él tiene un propósito con todo esto. Aquí no hay una crisis indefinible o indefinida. El Señor va a salir adelante con su propósito y nosotros, su pueblo, tenemos que estar ahí en primera línea. Acá en Colombia, en algunos momentos del pasado anterior, frente a la incursión de la iglesia cristiana y de los cristianos en la política, algunos de ellos han reconocido que los cristianos son la reserva moral de esta nación. Por esto también hemos dicho que en este monte, como en todos los montes, hay un enemigo que debe ser descubierto y que debe ser enfrentado. Por supuesto que aquí hay mucho que hablar respecto a todas estas experiencias de gobiernos en la tierra. Todo sistema gubernamental tiene sus fallas y fallas garrafales. Por eso es que se necesitan hijos de la verdad, del reino del Señor, para que se establezca una teocracia, es decir, un gobierno de Dios en cada país y en cada nación. El enemigo en este monte es el Gergeseo. ¿Se acuerdan de las naciones paganas que iban a ser paso a paso conquistadas por el pueblo de Israel? Gergeseo significa morador del barro o del lodo. Imagínense eso. Este Gergeseo, este morador del barro, del lodo, promueve la corrupción en estos sistemas de gobierno. Bueno, hablar de corrupción hoy en día ya es un tema común y corriente y ya prácticamente no nos sorprendemos de que se hable de eso. Inclusive en estos momentos de pandemia, en donde todo el mundo estamos, se supone, guardados, en donde la ayuda y la solidaridad debe ser parte esencial de nuestro diario vivir. Hay gente que se está aprovechando de los recursos que se están obteniendo y dando para ayuda de la gente. Ni siquiera en situaciones de crisis se cambia esa actitud corrupta del corazón. El principado de este monte es Lucero. Lucero es uno de los principados que se refiere a Satanás. Representa el idealismo. ¿Por qué? Porque este es un poder usurpador que presenta soluciones no realizables, porque no pueden ser llevadas a la realidad, porque siempre será así. Sin Cristo, sin su palabra, sin su gobierno, será imposible que haya justicia, que haya rectitud, que haya honradez, que haya buen gobierno de parte de los hombres. Siempre, sin Él, el hombre se corromperá y se desviará de la verdad. Lucero representa la altivez, representa la soberbia y la manipulación. Eso es lo que vemos siempre, la pelea constante entre personas que quieren
representar o llegar al poder. Siempre hay una actitud de altivez y de soberbia. No es eso lo que va realmente a traer el reino de Dios, por supuesto. Porque para tener autoridad en el monte de gobierno se requiere integridad. Personas de integridad serán las que son reconocidas en el gobierno, en la autoridad civil, porque son personas confiables. Son personas que han sido llenas del Espíritu, que representan la verdad y la justicia en rectitud y en plenitud. Que no son altivos, que no son autoritarios, sino que sirven con humildad, pero con determinación, con sabiduría, con gracia, con rectitud, porque la fuente de su fortaleza está en Dios. Miremos entonces dónde nace o se origina este espíritu de mal. Nosotros tenemos la palabra y hemos entendido de dónde surgió todo esto. La Biblia dice en Isaías capítulo 14, verso 12 al 16 lo siguiente: ¿Cómo has caído el cielo, oh lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte en el monte de la reunión, subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. ¿Quién decía esas palabras? Luzbel, el lucero de la mañana, el ángel más glorioso, poderoso, sabio, hermoso, famoso del cielo. Él se llenó de orgullo, de altivez, de arrogancia. No estuvo contento con todo lo que tenía, quiso más. Y mire la actitud de la cual siempre hemos hablado acerca de Satanás, que es una lección para nosotros. Él siempre dice: yo subiré, gobernaré, me sentaré, seré semejante al Altísimo. Quien no tiene un corazón humilde siempre querrá más. Nunca estará satisfecho. ¿Por qué? Porque no tiene a Cristo en su corazón, ni su palabra, ni su verdad, ni su vida. Por lo tanto, nunca está satisfecho. Siempre quiere algo más. Como decían por ahí de algún famoso rico de la tierra, ¿cuál es su deseo? Él decía: 1 millón más. 1 millón más. Y nunca estaba contento. Esa es la actitud. Lo que influye este personaje de las tinieblas en la gente que no conoce a Dios. Termina ese texto diciendo: pero has sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa o del Seol, del lugar de los muertos. Satanás se rebeló contra Dios. Con él una tercera parte de los ángeles, y formó un reino que se llama el reino de las tinieblas, que influye con todos estos principados y organización en estos montes que estamos mencionando. Pero fue vencido en la cruz del Calvario. Jesús lo venció. Sí, ¿cómo lo venció? Aparentemente, para él, para Satanás, lo que Jesús vivió aquí en la tierra fue una completa derrota. Lo decían también los poderes religiosos, políticos y económicos de la época. No entendían. Es más, los que estaban con él, que fueron merecedores o receptores de su palabra, de sus enseñanzas y de sus milagros, poco creían en él. No sabían, no entendían cómo era posible que un libertador, el Hijo de Dios,
que él decía ser tuviera que someterse a tantos vejámenes y ser llevado como una oveja, como un cordero, a una muerte violenta. Satanás tal vez hizo fiestas en ese momento, pero Jesús había dicho, destruyan este templo, hablando de su cuerpo, y en 3 días lo reedificaré. Ellos no entendían eso, pero él hablaba de su resurrección, y la resurrección selló el triunfo más glorioso, eterno y poderoso que haya el hombre visto jamás sobre la tierra. Jesús venció a Satanás, lo derrotó, le quitó el poder de la muerte y la autoridad que tenía y se lo dio a la iglesia. Y les dijo, id y haced discípulos, id y conquistad los montes, enseñen mi palabra, comprometan a la gente y el reino de Dios vendrá a esta tierra. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, Él. Su fundamento es Él. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia, nosotros, tenemos la certeza, la promesa y el sello de parte de Dios de que esta batalla la ganaremos. Ahora, en estos montes, y especialmente en este monte del gobierno, el principado lucero, acuérdense que la Biblia dice que Satanás se viste como ángel de luz, ahí se relaciona. Por eso a todos les parece que la forma en que está compuesto cada monte, organizado, y la manera que se expresa, es bello y es hermoso. Inclusive muchos cristianos se dejan deslumbrar por la forma, las estructuras que expresan estos montes en todas estas áreas. Y entonces se van desviando hacia aquello que produce muerte y dolor. Pero en este monte hay unas acciones específicas de este principado que engañan, por supuesto, que buscan la destrucción. Hay 5 cosas que quiero mencionar. Primero, este principado obra e incita para la destrucción de Israel, del pueblo de Dios. Esta es una influencia de anticristo, que ya está el espíritu moviéndose mucho más en todas partes de la tierra. En las grandes organizaciones mundiales donde se tratan los grandes temas y problemáticas del mundo, allí hay muchas naciones representadas y ustedes han visto muchos de ellos en contra de Israel. El antisemitismo que se llama. Y el enemigo quiere destruir a Israel. Lo ha querido hacer por años y nunca ha podido y no podrá. Porque Israel es el pueblo escogido de Dios, sobre quien Él ha puesto promesas, verdades que siempre lo cubrirán, lo protegerán y lo sacarán adelante. Israel es muy importante en el cumplimiento de los propósitos de Dios en esta tierra. Muchas cosas tienen que suceder allá antes que venga el día del Señor, dice la palabra. En segundo lugar, este espíritu o principado del monte del gobierno busca perseguir y destruir o desaparecer, si le fuera posible, a los discípulos de Cristo, a los hijos de Dios. Nosotros hemos visto y hemos oído cuánta persecución. Nosotros venimos de una historia en donde la persecución fue el pan de cada día, hasta que finalmente se estructuró y se fundamentó el reino de Dios en esta nación y comenzó a crecer y a desarrollarse. Eso no vino porque sí, eso no fue fácil. Eso implicó
el sacrificio, la entrega, la dedicación de muchos hombres y mujeres de Dios, de familias enteras que entregaron su vida porque el Evangelio brillara en nuestro corazón. Pero Satanás siempre trata de destruir, de perseguir, de torpedear, de detener a los cristianos. Como dijimos en alguna reunión anterior, en algún mensaje anterior, él no tiene problema con que la gente se convierta. No tiene problema con que seamos llenos del Espíritu Santo y podamos cantar y estar en medio de 4 paredes. Pero sí se preocupa cuando ve gente comprometida que sale y expresa el reino de Dios donde quiera que esté. Gente que no está pensando solamente en la otra vida, sino que está pensando cómo sembrar en esta tierra el reino de Dios, la verdad y la justicia. En tercer lugar, su estrategia también es destruir las próximas generaciones. En estos últimos tiempos se ha generado mucho más ese espíritu de destrucción a través del aborto. El aborto es una herramienta del reino de las tinieblas, de los gobiernos. Eso no nace por allí meramente ahora de clínicas que hacen ese tipo de trabajos. Eso está legalmente establecido. Es ley para muchas naciones. Es un derecho ganado por las mujeres que dicen que su cuerpo es su cuerpo. Que ellas tienen derecho sobre su cuerpo. Y han tergiversado todo esto para destruir paso a paso a las nuevas generaciones. En cuarto lugar, busca hacer daño y menospreciar, apagar y destruir a las mujeres. ¿Ya? Va tejido lo uno con lo otro. Entonces engaña, y hay motivos para eso. Motivos muy grandes que no alcanzamos a compartir en este tiempo. Pero parte de la estrategia del enemigo es opacar, hacer a un lado, destruir, el famoso violencia intrafamiliar, muchas mujeres sufriendo, haciéndose cargo de sus hijos, a veces no pueden, tal vez muchas engañadas también o violadas, abortando o dejando nacer sus hijos y botándolos en algún lugar, toda esa tragedia. Detrás de todo eso hay un principado que se llama Lucero, que supuestamente trae verdades que le dicen a las mujeres que ellas son las que tienen que tomar ese tipo de decisiones. Y en quinto lugar, este principado busca implantar modelos de familia fuera de lo natural ya establecido. Matrimonios de parejas gay, matrimonios de toda clase que ahora se inventaron, N cantidad de matrimonios. Alguien se puede casar con una planta, con el gato, con el perro, con el ratón, con una foto suya. Eso es parte de todo ese relajo, diríamos, de ese engaño que los principados de las tinieblas traen para destruir el propósito de Dios en cada vida. Quieren desordenar el propósito y el orden sexual natural, por lo que es contra naturaleza, dice la palabra. Entonces, en este monte es muy importante en estos tiempos el rol de los apóstoles. Ustedes se han dado cuenta que hemos hablado, por ejemplo, en el monte de la comunicación, la importancia y la relevancia que tienen los evangelistas, que comunican la palabra. Los evangelistas que comparten la palabra, que proclaman la palabra. En el monte de la celebración, el énfasis es para los profetas, que también reciben de parte de Dios en la inspiración de la adoración, de la alabanza, de estar en la presencia del Señor, profetizan
Eso es algo que hay que cultivar y mantener permanentemente. En el monte del gobierno, la relevancia es para los apóstoles. Por supuesto, en el monte de la adoración están los pastores y maestros también, que incluyen todos estos aspectos para la edificación del cuerpo de Cristo. En Apocalipsis capítulo 2, verso 2 dice, por ejemplo, hablando a la iglesia de Éfeso, el Señor les dice, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Ahí les está animando y fortaleciendo y felicitando. Sé, dice el Señor, que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y has descubierto que son falsos. Qué tremendo, ¿verdad? En este monte se requiere de gente con percepción espiritual, con discernimiento espiritual. Ellos tienen que ser enviados allí por el Señor mismo. Y van a ser reconocidos allí no por los títulos, no porque se diga, aquí está en el gobierno el apóstol tal, sino por su obra, por su poder, por su carisma, por su gracia sabia. No para hacer meramente milagros, no para meramente hacer buenas disertaciones, sino para tomar buenas decisiones e influir con la sabiduría de Dios, que va a ser recibida con sed por todos aquellos que están en ese lugar. Contrario a este principado lucero que expresa altivez, soberbia y manipulación, en ese monte con influencia apostólica, lo que determina el impacto es la humildad, es el servicio y es el estar desprendidos de todo aquello que pudiera beneficiarme o beneficiar a esta persona personalmente. Es la estrategia y lógica de Dios para los impíos, es decir, no lo van a entender. Usar vasos de barro. ¿Se acuerdan que la palabra dice, hermanos, consideren su propio llamamiento? No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Dice 1 Corintios 1, 26, 27. Las estrategias de Dios son absolutamente increíbles para quienes no conocen a Dios. Pero una persona que va a ser usada por Dios, no van a ser los sabios, los poderosos, los ricos, los de mayor influencia. Dios ha escogido siempre a personas humildes, pero dispuestas. No ausentes de duda, de temores, de miedos, pero dispuestas finalmente. ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés supo que él había sido llamado para un propósito especial de parte de Dios. Y llegó un momento en que él dijo, ya es el tiempo, y no era el tiempo y fracasó, y tuvo que huir. Todo lo que ha aprendido en la universidad de Faraón, todos sus asuntos especiales que vivía, su riqueza, su influencia, su universidad, su estatus, no sirvieron de nada. 40 años duró en el desierto. Prácticamente en 40 años se le olvidó todo eso y el Señor lo llamó allá. Ahora sí, venga, ya estás vaciado de todo aquello del pasado, del mundo, de Egipto. Ya no recuerdas eso, ya para ti eso no es importante. Tu carga y tu fuego ha seguido, aunque allá muy pequeño, por tu pueblo, por mi pueblo Israel. Y Moisés me dijo, Señor, te equivocaste conmigo.
No soy yo no soy nada, no entiendo nada, no sé, es más, ni sé hablar ya. Pero el Señor le dijo, tú eres el llamado y vas a ir y vas a hacer lo que yo te digo que hagas. Finalmente, el Señor le otorgó a Aarón, su hermano, como el intérprete, como el vocero. Moisés le decía lo que Dios le había dicho que dijera y Aarón lo hablaba en las palabras correctas y adecuadas al faraón y a su séquito. Otro personaje fue Gedeón. Cuando Israel estaba allí, oprimido por sus enemigos de alrededor, Dios lo llamó y le dijo, contigo y a través tuyo voy a liberar a mi pueblo. Y Gedeón, ustedes saben la historia, si no, léanla, ahí en Jueces. Dijo, Señor, yo no. ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi familia? Nosotros no somos nada. El Señor le dijo, tú lo vas a hacer. Y Gedeón comenzó a negociar con el Señor hasta que se convenció. Y cuando tenía que ir a enfrentar a los enemigos aún ahí, Gedeón temblaba. Pero el Señor lo respaldó. ¿Sabe? Dios no busca hombres y mujeres valientes y estructurados conforme al mundo y a la sociedad pagana que vivimos. Busca hombres y mujeres como tú, que quieren y disponen su corazón, que si dicen, no sé, no tengo, pero aquí estoy, Señor. Que ese sea el proyecto, el deseo y el anhelo de tu corazón hoy y siempre, para que el Señor pueda usarte como un instrumento para establecer su reino en esta tierra. Concluyendo entonces, en esta mañana, en este día, quiero decirles que cualquier sistema de gobierno, pequeño o grande, me refiero al de la familia, una empresa, una entidad o el gobierno en general, será imposible. Será más bien una tragedia y fracasará si quien está autorizado por Dios y delegado por Dios no depende de él, de su palabra, de su espíritu, de la gracia, porque la busca y la conserva y la proyecta. Sin el temor de Dios es imposible tener paz y tener sabiduría. El único sistema que va a funcionar en esta tierra, que funciona en tu vida, en tu entorno familiar y en lo que Dios te ha dado, es la gracia de Dios. La gracia que tiene estructura de autoridad, de gobierno justo, en donde impera la verdad, la misericordia y la justicia. Por eso, hoy es necesario que volvamos nuestro corazón al Señor, que nos llenemos del Espíritu, que nos esforcemos por entender su palabra, que pidamos al Señor revelación y entendimiento. Y oro para que el Señor te bendiga a ti esposo, esposa, hijo, hija, a ti familia, a ti congregación del Santo de Israel, que seas lleno de la presencia del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que bendigas a cada uno de los que ha oído este mensaje, esta palabra. Espíritu Santo, toca lo más profundo del ser. Rompe, Señor, todas aquellas tinieblas, mentiras, manipulaciones y engaños en los cuales el enemigo ha obrado en cualquier monte de los que hemos visto, incluyendo este del gobierno en nuestra propia vida y familia. Destruye, Señor, las tinieblas. Danos la capacidad de levantarnos para pisotear toda obra de las tinieblas, toda obra del lucero y de toda manifestación de principados en nuestras vidas y familias, en tu iglesia y en el mundo, para ser instrumentos tuyos, para que tu reino venga. Pedimos, Padre, venga tu reino y sea hecha tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo. Dios les bendiga y sigamos compartiendo con alegría en este día del Señor. Al finalizar de este tiempo de celebración, vamos a compartir juntos la cena del Señor. Ya le indicaremos a través de qué medio lo haremos. Bendiciones. Hola a todos, buenos días. Esperamos que este tiempo de cuarentena lo estén pasando de la mejor manera en sus casas, en su familia, que Dios les provea grandemente. Y vamos a bendecir nuestros diezmos, ofrendas, primicias. Vamos a oír una palabra que el Señor nos trae y después nos va a compartir. Hoy la encontramos en Deuteronomio 28, 11 y dice así: el Señor te mostrará su bondad, dándote muchos hijos, muchas crías en tus ganados y abundantes cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que le daría. Abrirá su rico tesoro, que es el cielo, para darte a la tierra la lluvia que necesitas, y hará prosperar todo tu trabajo. Podrás prestar a muchas naciones, pero tú no tendrás que pedir a ninguno. El Señor te pondrá en primer lugar y no en el último. Siempre estarás por encima de los demás y nunca por debajo, con tal de que atiendas a los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy, y los pongas en práctica, sin apartarte de ellos, por seguir a otros dioses y rendir culto. Así es, entonces el Señor nos promete en su palabra que va a abrir las puertas de los cielos y bendecirnos. Así que nosotros, con todo lo que ha producido la tierra, lo bendecimos a Él, porque somos administradores, no lo olvidemos. Traemos a Él sus diezmos, primicias, ofrendas, y les quiero invitar a que cada uno con su ofrenda en su mano bendigamos y oremos por este tiempo. Así que, Señor, te agradecemos porque tú eres bueno en todo tiempo y en todo momento, Señor, porque nos has bendecido con nuestra familia, con nuestra iglesia, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos, con todo, Señor, lo que tú tienes para nosotros, Padre Santo, porque siempre eres bueno. Bendecimos las alacenas, la provisión, los trabajos, la salida y la entrada de todos nuestros hermanos, Señor, que han tenido que salir a la calle de pronto a exponerse, pero tú los bendices, Señor, y a los que no hemos podido salir también nos bendices, Señor, y nos multiplicas, porque tú no permitirás que pasemos necesidades. Así que declaramos que tú y tu palabra, Señor, nos cobijan, nos cubres y siempre nos llevas de menos a más. Porque tu palabra dice que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Bendecimos estas primicias, ofrendas y todo lo que traemos a ti, Padre Santo, y declaramos que tú lo multiplicarás al 100 por uno, porque tú siempre has sido bueno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, iglesia. Recuerden que podemos utilizar la cuenta de la iglesia para poder consignar, si así lo queremos, y pues bendecimos esta semana y declaramos que todo saldrá bien. Hasta luego, mis hermanos, que tengan un excelente día. Chao. Buenos días a todos, es un placer para mí poder comunicarles algunos anuncios importantes para la semana. Primero, conéctese con nosotros el martes a las 8 de la noche por nuestro canal de YouTube para tener el tiempo de altar familiar. Segundo, seguimos en la campaña de Oremos Juntos. Si usted tiene un horario específico para orar, reúnase con su familia o si quiere hacerlo solo y pidámosle al Señor por la situación que estamos pasando y por su paz dentro de nuestros hogares. Sumado a esto, el día viernes 8 de mayo a las 6:30 de la tarde nos estaremos reuniendo juntos como iglesia para tener un tiempo de oración vía Zoom. Pronto les daremos el enlace. Y número 3, hay algo muy importante que estamos desarrollando y es café a domicilio. Si usted no ha tenido una cita con nuestros pastores y quisiera hablar con ellos, por favor comuníquese con Carolina Monroy, quien le dará toda la información necesaria para poder hacerlo. Incluso si ya tuvo un café a domicilio, tómese otro café con nuestros pastores. Feliz domingo, Dios los bendiga. Y bueno, hemos podido participar de un día precioso, de un momento especial en la presencia del Señor, orando juntos, compartiendo juntos, recibiendo la palabra del Señor. Ahora vamos a sellar este tiempo especial en este día del Señor, participando juntos
de la Santa Cena. Enseguida nos vamos a conectar para que podamos vivir este tiempo de comunión, este tiempo de consagración, este tiempo de restauración, de sanidad, de perdón y de la gracia del Señor. Nos vemos en un momento. Dios les bendiga. Un abrazo para todos.